en México, etcétera, etcétera. Realmente aquí concluyó el primer módulo. Si somos exactos, ya vamos a haber presentado el primer examen, pero pues se presentó. Normalmente lo que hice el módulo pasado es que uní dos módulos e hice un examen. Y la calificación que sacan en ese examen prácticamente se le repite en los dos módulos. No sé si hay alguna pregunta temática a este respecto. No, está claro. Nada. Porque lo que estoy proponiendo es esto. Vamos a avanzar con el segundo módulo, que es Fisiología del Envejecimiento, en donde vamos a dar prácticamente 2 temas por día, en donde vamos a explicar los puntos claves y los más importantes de cómo cambia anatómicamente y funcionalmente los diferentes aparatos y sistemas y cuál es la repercusión funcional en el envejecimiento. Ojo, no es alguna situación patológica, estoy hablando de fisiología del envejecimiento. Es decir, ustedes como clínicos tienen que saber cuáles son los cambios en los diversos órganos y aparatos y sistemas como causa del envejecimiento y si estos cambios generan una desventaja o no fisiológica en ese aparato y sistema y ponen al viejo como una persona vulnerable. No estoy hablando de patología, estoy hablando de... Y esto es muy importante porque ustedes van a aprender lo que son signos en relación al proceso de envejecimiento normal y diferenciar de lo que son síntomas en relación a alguna enfermedad que pudiera estar causando el viejo. Creo que soy muy claro en este sentido. Para tal efecto, vamos a empezar a hablar hoy de cuáles son los cambios en relación a la fisiología del envejecimiento y vamos a hablar ahorita de cuáles son los cambios del sistema nervioso central. Únicamente vamos a hablar de este cambio hoy, pero mañana vamos a hablar de fisiología del envejecimiento, del aparato respiratorio y del aparato cardiovascular. Yo ya le pedí a la señorita, que es mi asistente, la cual me apoya en este tipo de pláticas en cuanto a la programación, ligas y todo, que ya me empiece a subir las pláticas que tuve con ustedes el módulo pasado, porque en realidad, si ustedes la repiten y la ven, prácticamente ahí viene el contenido de las preguntas, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Todo claro, ¿no? Bueno. Todo bien, muchas gracias. Entonces, vamos a cuestionarnos y pensar cómo envejece el sistema nervioso central. Primero, el cerebro es un órgano sumamente importante y sumamente complejo en relación a su estructura y su función. No voy a ahondar en mucha anatomía, pero sí en la estructura global. Es decir, el cerebro está compuesto de cierta porción de volumen de agua, cierta porción de proteína, ricamente vascularizado por un sistema arterial, que es el polígono de Willis, y prácticamente un sistema venoso de retorno. Acuérdense que hay sustancia blanca y sustancia gris, materia blanca y materia gris. Acuérdense que el cerebro en general está por unidades funcionales llamadas neuronas, las cuales tienen la gran característica de no tener DNA, es decir, no tienen núcleo. Por lo tanto, no tienen material genética que le permita duplicarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las células neuronales no se duplican.
El organismo nace con miles de millones de células neuronales y conforme vamos creciendo, estas se van adaptando y se van desarrollando, mas no se duplican. Cuando una célula neuronal se muere, no hay vuelta de hoja. Obviamente con un proceso de apoptosis celular o muerte celular programada. Evidentemente, como toda estructura de tejido del órgano, es muy lábil a agentes agresores. Es decir, si tú te drogas, si alcohol, si por alguna situación tienes hipoxia o ayunos prolongados, pues evidentemente va a acelerar la muerte neuronal. Es muy importante que sepan que las neuronas están compuestos de organelos, como todas las células, pero tienen un citoesqueleto que le dan cierta estructura al citoplasma. Este citoesqueleto es gracias a una fosforilación natural de una proteína que se llama tau, que está dentro de nuestro aspecto genético y que hace y le da cierta rigidez al citoplasma de la neurona. Es decir, le da cuerpo. Pero tiene una membrana excelente, una membrana que tiene una gran capacidad de elongación y una gran capacidad de plasticidad. Es decir, está compuesto por fosfolípidos, por túneles proteicos y ciertas cantidades de grasa que permiten el elongamiento, es decir, los axones, que no son más que una elongación de estas membranas y que en esas prolongaciones axonales tienen ovillos o tienen prácticamente vacuolas en las cuales generan y forman neurotransmisores y se permite la comunicación sináptica de neurona a neurona gracias a estas elongaciones. Ahí se generan neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, que permiten una comunicación. Hagan de cuenta que es una madeja extraordinariamente compleja y finamente organizada de todo el tejido neuronal. Ya estamos hablando de miles de millones de células neuronales. Se calcula que en una actividad del 50% de la capacidad de neuronas que tenemos en todo el tejido cerebral, si estuvieran activas, es como tener 500,000 de celulares conectados entre sí, para que vean la capacidad maravillosa que tienen estas células. De hecho, la investigación sobre neuroplasticidad neuronal se dio por investigadores mexicanos en la UNAM hace 15, 20 años. ¿A qué se refiere? Muy sencillo. Cuando alguna situación tiene un evento vascular cerebral, un infarto en alguna región del cerebro, esa área muerta, esa área isquémica muerta, ya no tiene riego, ya no tiene oxígeno, ya no tiene aporte de glucosa, porque si hay alguna célula ávida de oxígeno y de glucosa, es la neurona. Al estar muerta por la falta de oxígeno, al haber un infarto cerebral, esa área causa una necrosis. Obviamente, dependiendo de la arteria afectada, es la extensión del daño. Pero se ha visto que esa área muerta ya no se puede recuperar. Pero las neuronas que están alrededor de esa área muerta, que están vivas, si tú empiezas a estimular al muscular en forma temprana, movilizándola, parándola, haciendo extensiones, haciendo claro, moviéndolo, eso hace que las neuronas al recibir esta estimulación empiezan a elongar sus axones y tratan de juntarse, aunque estén lejos, de elongarse y de comunicarse. Es como un puente axonal. Y eso hace que empieces a recuperar algunas funciones. Y esto se los digo porque lo peor que podemos hacer con un viejo con infarto cerebral
reciente, es tenerlo acostado 4 o 5 días a la cama. Es una verdadera estupidez. Una vez estabilizamos hemodinámica, hidroelectrolítica y metabólicamente, ese viejo al otro día debe de estar sentado, debe de estar estimulado, debemos de estarle platicando, enseñar a los familiares cómo moverse, cómo desplazarse, cómo empezar a estimular la hemiplegia faciocorporal que tuviera por un evento vascular cerebral. Y eso se regenera, no en el área muerta, pero el área viva alrededor trata de suplir parte de esas funciones. Entonces, por favor, esto no se les olvide. Y fue una investigación mexicana. Hay neurofisiólogos y neurohistopatólogos mexicanos muy brillantes. Bueno, ¿y por qué comparto esto? El cerebro en su estructura de un adulto joven de 25 o 30 años de edad pesa aproximadamente 1.600 gramos o 1.800 gramos con estructura adecuada. Pero si empezamos a envejecer, el cerebro de un abuelo de 75, de 80 años, sin diabéticos y ser hipertenso, simplemente por el hecho de ser viejo, empezamos a ver que empieza a tener un cambio bioquímico en la estructura del tejido cerebral. Primero, empieza a disminuir el porcentaje de agua. Segundo, el porcentaje de proteínas, del tejido de proteínas. Tercero, concomitantemente, empieza a disminuir el flujo arterial del polígono de Willis porque el tejido masa celular por tejido empieza a disminuir. Y mucho de ese tejido que empieza a perderse por atrofia, por envejecimiento, empieza a ser sustituido por tejido que no es típico o prototípico del tejido cerebral, como sustancia grasa, o bien una variedad de sustancia grasa que se llama lipofusina, sustancia amiloidea, que no es más que depósitos de tejidos no funcionales y basura celular que se empieza a mezclarse con el tejido neuronal sano. De hecho, jóvenes, a mí siempre me gusta mezclar, cuando hablo de fisiología del envejecimiento, de algunos aparatos y sistemas, me gusta retomar algunos datos, porque empiezo a darles ciertos panoramas o ciertos tips de algunas patologías que se puedan intermezclar con esto. Les pongo un ejemplo. En el caso de las demencias degenerativas primarias, que es un tipo de patología que normalmente se ve en viejos, en cierto grado porcentual, el tipo de demencia degenerativa primaria más frecuente es la demencia de Alzheimer. Esta demencia histopatológicamente se caracteriza porque empieza a haber precisamente sustancias de depósito como amiloidea o sustancias como lipofusina que hacen que esos axones se vuelvan como marañas neurofibrilares, es decir, hagan algo que se llama ovillos neurofibrilares, en donde empieza a matar las neuronas y los axones y se empieza a perder, aparte de la estructura y funcionalidad celular, empieza a perderse la función y formación de neurotransmisores. Esto se descubrió desde 1950, 1960, no es nuevo. En los pacientes con Alzheimer que fallecen, se han hecho biopsias del cerebro y se han encontrado un gran porcentaje de marañas neurofibrilares en este tejido cerebral que en algún momento no contenía estas sustancias. Y esto es muy interesante, porque entonces nos deja ver que la enfermedad de Alzheimer tiene un componente genético. Algo hace que acelere la producción de lipofusina, sustancias amiloideas, ¿verdad? Y tiene cierta relación con la proteína. Les comenté que es una proteína la cual tiene que ver de forma natural con la fosforilación natural del citoplasma. Pues se ha visto en la enfermedad de Alzheimer que la gran mayoría de pacientes que tienen esta enfermedad tienen alteración de la proteína tau.
y causa una hiperfosforilación del citoplasma de la neurona que hace que vele, queme el citoplasma y gradualmente se mueren decenas, cientos y miles de neuronas hasta que llega un momento que cognitivamente ya no puedes compensarlo y empieza el deterioro cognitivo causado por la demencia degenerativa primaria de Alzheimer. Los estudios señalan que los primeros síntomas de enfermedad de Alzheimer, cuando los presentas, es porque el daño realmente ya lleva 3 a 5 años, no es de un día a otro. Para que se den una idea de la capacidad de reserva que tiene el tejido cerebral. Vuelvo a la fisiología del envejecimiento. Vuelvo a repetir, cambia la estructura del tejido, cambia la disminución del flujo sanguíneo, aumenta los depósitos y esto, quieran o no, pues hace ciertos cambios en el sistema nervioso central. No es lo mismo un cerebro de una persona de 25, 30 años a un cerebro de 75, 80 años sin antecedentes de hipertensión arterial, ni diabetes, ni alguna otra patología. ¿De acuerdo? Estamos hablando de fisiología del envejecimiento. ¿Alguna pregunta hasta acá? De mi parte no, Doc. Muchas gracias. Bueno, No, si hacemos el seguimiento de los que les acabo de explicar, jóvenes, entonces evidentemente empieza a perderse tejido neuronal gradual. Se calcula incluso que la muerte neuronal, jóvenes, se empieza a dar al otro día de haber nacido y obviamente se acelera y se estabiliza después de los 15, 18, 20 años, en donde se mueren de 5,000 a 10,000 neuronas diarias. Ojo, pero después de los 50 años, la muerte neuronal se da casi de 40,000 a 50,000 neuronas diarias. Diarias. Imagínense la gran capacidad de tejido neuronal que tenemos. Y si te drogas, y si tomas, pues hombre, imagínate el deterioro cognitivo que vas a tener, aparte de la muerte natural del proceso de envejecimiento de estas células, ¿verdad? Ahora bien, todo esto genera cambios. Evidentemente, normalmente, ante la disminución del tejido y de la función, empezamos a tener disminución en la producción de neurotransmisores. Uno de ellos, lo más importante, es la dopamina. La dopamina es importante para la sinapsis y la comunicación de los reflejos a través de toda la célula neuronal. Yo siempre hago este símil. Tú estás en tu casa, es de noche, el interruptor y se hace la luz. Algo con las neuronas y las células del cerebro. Es decir, tú al prender el interruptor es una generación de cambios de gradiente eléctrico neuronal. Todo esto se da por cambios de gradiente de concentración de sodio, de potasio, de calcio, así como pasa en el resto de las células, pero con gran afinidad al oxígeno y a la glucosa. Si hay una célula que tiene que estar comiendo permanentemente es la neurona. De hecho, ustedes a veces por tanto estudiar o por desvelo, de repente no consumen alimento después de 8 o 12 horas. ¿Cómo nos cansados, atontados, algunos con cefalea? Bueno, esa es la hipoglucemia causada por el ayuno prolongado. Bueno, imagínense la necesidad de la glucosa, ¿verdad? Entonces, primero, hay disminución de la dopamina como característica normal del proceso de envejecimiento natural. Esto quiere decir, jóvenes, que entonces los reflejos en los viejos están disminuidos. Un ejemplo, imagínense un abuelo de 80 años manejando y que de repente se le cruce un ciclista o se le cruces tú. ¿Qué pueda pasar? El viejo va a tardar en asimilar ese reflejo visual, llevarlo al sistema nervioso central y como mecanismo de
reflejos, el pie pone el freno. Señores, eso le va a llevar tiempo. Lo más seguro es que el viejito termine atropellando. Otra cosa importante, vas caminando, de repente te tropiezas. Si tienes 15, 20, 25, 30 años, normalmente si te tropiezas, haces maravillas posturales para evitar la caída y no pasa nada. En el viejo no. En el viejo, si te tropiezas, es muy difícil tener una recorrección postural para poder evitar o minimizar la caída. Y por eso, ante un desequilibrio, una inestabilidad en el viejo, el riesgo de caída es muy alto, precisamente por el envejecimiento cerebral. Otra situación importante, la serotonina es uno de los neurotransmisores que más disminuye. Y las tiene que ver mucho con el talante y el estado de ánimo, doctores. De hecho, con esto nos explicamos por qué el viejo es sumamente lábil para tener cuadros de depresión. Es decir, si mezclamos una situación exógena que empuje a la depresión, el viejo tiene todas las características bioquímicas para deprimirse porque la serotonina está disminuida. Si el viejo tiene problemas económicos, se le muere el cónyuge, se muere el hijo, pues evidentemente va a caer en una situación depresiva porque tiene la labilidad para eso. A veces no se necesita un factor exógeno, a veces simplemente hay cierta condición bioquímica para eso. Por eso no es raro las depresiones en los viejos. Cuando veamos patología geriátrica, hay una triada enfermedad neuropsiquiátrica de las 3 enfermedades más frecuentes en el viejo. Y casualmente las empiezan con la letra D. Depresión, demencia y deliriums, que ya eso lo vamos a ver. Volvemos nuevamente a fisiología del envejecimiento. Disminución de los neurotransmisores. Algo muy importante que pasa también con el abuelo es que la pupila, que es el espejo de los vasos del cerebro, por eso es muy importante que ustedes aprendan a ver fondo de ojo. ¿Y saben cómo se aprende a ver fondo de ojo? No con el libro, jóvenes, con práctica, con práctica, con práctica, con práctica y con más práctica. Métase a ver fondo de ojo. Las arterias, las venas, los cruces que ustedes vean, es el reflejo de qué está pasando con las arterias que están en el sistema nervioso central. Por eso, practiquen el fondo de ojo. No lo dejen de hacer. ¿Por qué me refiero a esto? La pupila también, en las noches, cuando nosotros estamos acostados y no hay luz, la pupila se dilata para permitir cierta entrada de luz y poder ver formas para no caernos. En el viejo, eso está muy retardado. Por eso, cuando un viejo se duerme y de repente se quiere parar al baño, ¿no? Más va a ver oscuro, la pupila va a tardar mucho en abrirse y por eso el viejo tiene mucho riesgo de caerse, jóvenes. Por eso, si un viejo va frecuentemente al baño en la noche, tiene que dormir con una luz de advertencia para que el viejo pueda ver las formas y pueda ver las estructuras, porque si no hay un gran riesgo de caerse. Pero bueno, independientemente de la labilidad a la depresión, a los olvidos frecuentes, porque eso es, ojo, una de las funciones que más se deterioran en el abuelo por el envejecimiento es la memoria reciente. Es decir, un abuelo te dice, híjole, ¿dónde dejé mi cartera? Yo juraría que aquí la dejé. Puede hacer esa pregunta 2 o 3 veces por semana. ¿O dónde dejé las llaves? ¿O qué vine a comprar al Oxxo? Ya se me olvidó. Es decir, esa disminución de la memoria reciente es normal, es un proceso normal de deterioro cognitivo. Ojo,
si te pregunta 20 veces al día dónde dejé la cartera, eso ya no es un envejecimiento cognitivo normal. Eso ya es anormal. Estamos hablando de una patología. ¿Hay alguna duda sobre esto, jóvenes? ¿Todo claro, Doc? Bueno, la memoria todavía está íntegra. Es decir, ustedes siéntanse con un abuelito, con su abuelo, a platicar. Oye, abuelito, ¿te acuerdas en tus tiempos cómo eran las mujeres? ¿O cómo era la ciudad? ¿O qué hacían con los amigos? ¿O qué hacían con las amigas? No, hombre, haz de cuenta que le prendes un switch al abuelito y empieza a evocar. Oh, hijo, en mis tiempos no había problemas, cárteles, no había drogas, bailábamos, íbamos a los parques a tomar nuestros raspados, noche ya regresábamos, caminábamos sin problemas, largas, se les respetaba mucho, los hombres éramos cuidadosos, llevábamos serenata, bla, 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 bla. Es decir, por eso hay frases en donde dicen, muchos de los viejos viven de los recuerdos, porque recordar es volver a ser. ¿Sí le ha pasado eso con sus abuelos jóvenes? ¿Alguna vez? Sí, Doc. Y de ahí ya tarda hora y media en explicar algo, pues. Y qué maravilla, es importante que lo entiendan. Y es importante que aunque cuando estén con sus abuelos jóvenes, dedíquenle tiempo. Que ese hora y media o media hora que estén con ellos sea tiempo de calidad. Al abuelo le fascina que le escuchen. Al abuelo le encanta recordar lo que hacían. Al abuelo le urge que le tomen en cuenta y que lo respeten. Ojo, como me ves, te veré. Como me ayudes, te ayudaré. Esas frases son muy ciertas, jóvenes, ¿sí o no? Así es. Sí, doctor. Y ojo, les voy a explicar por qué. El día que ustedes tengan hijos, deben de enseñarle a querer a los abuelos, es decir, a sus papás de ustedes. En la medida de que le inculten el amor, el cariño, el sentido de pertenencia y el amor a los abuelos, a sus papás, en esa medida, cuando ustedes sean viejos, en esa medida, sus hijos los van a cuidar o los van a atender. Si hay mucho desapego a sus abuelos, inconscientemente ellos están metiendo que cuando sean viejos, ustedes van a hacer su vida y que Dios los bendiga. Y eso es real. Ojo, a los hijos no los van a tener todo el tiempo. Los hijos son prestados. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces, si recapitulamos, entonces, ¿cuáles son las consecuencias del proceso de envejecimiento del sistema nervioso central? Disminución de neurotransmisores como dopamina, como serotonina, que nos causa cierto deterioro cognitivo leve asociado al envejecimiento, con ciertos olvidos de memoria recientes recurrentes, con cierta inestabilidad al equilibrio, con cierta disminución de los reflejos, con cierta disminución incluso para la memoria reciente, disminución para poder ver en la oscuridad por el retardo de pupilas, la habilidad a los cuadros depresivos, pero algo también muy importante, el ciclo sueño-vigilia se altera. La fase del ciclo, el abuelo, por el envejecimiento del sistema nervioso central, empieza a tener sueños poco profundos y superficiales y cortos. No me dejarán mentir, hay abuelos que ya están dormidos a las 7 de la noche, 8 de la noche y a las 3 de la mañana ya están parados. O hay abuelitos que con cualquier ruido se despiertan inmediatamente. Ojo,
Eso es parte también de la alteración ciclo-sueño-vigilia. Y cuando hay alguna enfermedad en los abuelos o cuando hay un proceso depresivo, este ciclo sueño-vigilia se altera muy rápidamente y sucede que los viejos no duermen de noche y dormitan de día. Pero eso es patológico, no es fisiológico. Pero los cambios le dan cierta la habilidad a que eso pase. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá, jóvenes? No, doctor. Bueno, entonces, mañana, Por ejemplo, entonces, una alteración en la memoria a largo plazo ya sería patológico. una memoria tardía, sí. Mira, dentro de este proceso de clases, cuando lleguemos a patología y veamos síndromes geriátricos, ustedes van a aprender a ver la valoración funcional cognitiva del viejo y van a saber cuándo son cambios cognitivos asociados al envejecimiento, es decir, normales, cuándo son cambios cognitivos no asociados al envejecimiento, es decir, que no es normal, pero hay que protocolizar el por qué. Y el otro grupo es deterioro cognitivo patológico, es cuando ya estamos al grupo de diagnóstico y seguramente es demencia. Pero evidentemente, eso es importante para que ustedes sepan cómo vamos a ahondar en esto. Pero evidentemente, lo que más se deteriora en el viejo por el proceso de envejecimiento fisiológico es la memoria reciente. La memoria tardía generalmente no. Ojo, pero hay de cierto grado de memoria reciente a cierto grado de memoria reciente. Una cosa es que te pregunte 2 o 3 veces por semana, ¿dónde dejaste las llaves? Yo juraría que aquí dejé esto, ¿dónde dejé esta ropa? ¿Cómo es que te llamas, mijita? Ok, eso es normal, pero que te pregunte lo mismo 8, 10, 20 veces al día, eso ya no es normal, ya no es un deterioro cognitivo asociado al envejecimiento, sino es un deterioro cognitivo no asociado al envejecimiento. No sé si te respondí la pregunta. Sí, Doc, muchas gracias. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta, jóvenes? Todo muy bien, ¿no? Gracias. Bueno, mañana nos conectamos con el grupo A de 5 a 6, ¿es correcto? Con el D, Doc. De Con el 5 D. a 6 Así es. y A de 6 a 7. Bueno, mañana para los dos grupos vamos a ver fisiología del aparato respiratorio y fisiología del envejecimiento del aparato cardiovascular, por favor. ¿Sale? Sí, doctor. Gracias. Muchas gracias. Yo el sábado estoy